una entidad potencialmente reversible, esto es quizá lo más importante, determinar los tipos de lesión renal aguda, revisar los parámetros o índices renales en el contexto de la lesión renal aguda y conocer el enfoque de prevención de la lesión renal aguda y su manejo cuando se ha establecido el diagnóstico, conocer el algoritmo para su abordaje. Tenemos un paciente femenino de 78 años de edad, es traída por un dolor en fosa ilíaca izquierda con sospecha de diverticulitis aguda. La paciente cuenta con una tasa de filtración glomerular de 35 mililitros por minuto, hipertensión y es tratada con enalapril. Es diabética tipo 2, tratada con metformin. Una semana antes fue tratada con trimethoprim por una infección de vías urinarias. Y a su ingreso se le encuentra febril, 38 grados, hipotensa, 80-50 milímetros de mercurio y con frecuencia cardíaca de 120, con saturación de oxígeno de 96%, gasto urinario de 5 a 10 mililitros por hora. Los laboratorios reportan creatinina de 4.5, previa de 1.5, potasio de 7.1, pH de 7.25 y lactato de 8. ¿Qué grado de lesión renal aguda tiene la paciente? Inciso A, AKI 1, Rifle 2 o Rifle 2, AKI 3 y Rifle 4. En el sedimento urinario usted encuentra cilindros granulares. La FENA se reporta mayor a 1. La principal causa de la lesión renal de este paciente es de origen perrenal, necrosis tubular aguda, de origen postrenal, de origen nefrotóxico. La presión arterial que usted considera como meta en este paciente es presión arterial media mayor de 50, presión arterial sistólica mayor de 100, presión arterial sistólica mayor de 140, presión arterial media mayor de 90. Muy bien, entonces vamos a considerar que en el abordaje de todo paciente con alteraciones o alteración en la función renal, tenemos que hacer tres consideraciones. Una, la estimación de la duración de la enfermedad, es decir, estamos ante un cuadro agudo o ante un cuadro crónico, o ante un cuadro crónico agudizado. Tenemos que hacer el análisis de la orina, tenemos que ver un ego y ver si hay un sedimento activo, y tenemos que evaluar la tasa de filtración glomerular, eso para abordar a todo paciente con alteraciones de la función renal. La estimación de la duración de la enfermedad se puede hacer considerando algunos aspectos. Si hay oliguria, esto me habla más de algo agudo, más frecuentemente, agudo. Si hay pérdida de la relación corteza-médula, me habla de algo más bien crónico. Los riñones son pequeñitos y se ven en ultrasonido. Si hay anemia, me habla de algo más bien crónico. Es muy difícil que haya anemia en un paciente con lesión renal aguda, no imposible. Si hay riñones pequeños, me habla más bien de algo crónico también, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver en el ejemplo la relación corteza-médula perdida. Está completamente perdido, son riñones pequeñitos. Y entonces, aquí podemos decir que la lesión renal aguda se da en horas a días y la enfermedad renal crónica se da en meses a años. Esta, por definición, y de acuerdo al consenso de KDIGO, es reversible y esta es irreversible. Normalmente se requiere más de 3 meses para que sea crónica, ¿verdad? En el examen general de orina vamos a conocer todos estos valores, todas estas posibilidades en cuanto a analitos o en cuanto a pruebas de laboratorio, ¿no? Es un análisis muy rápido, es una tira reactiva, como ustedes saben, y si el examen al microscopio hay alteraciones, o sea, tenemos que irnos a un examen al microscopio si hay alteraciones en tira reactiva. Si hay factores de riesgo, también tenemos que ir más allá, ¿no? Y decíamos que algunas de esas alteraciones al microscopio nos las va a hacer no necesariamente el nefrólogo, sino el citotecnólogo, ¿de acuerdo? Pero entonces es tira reactiva y corroborar, en caso de que haya alteración, corroborar si hay esas alteraciones al microscopio. Tenemos entonces los tipos de cilindros más frecuentemente encontrados. Es una forma o es algo que considera el urianálisis. No se alcanza a ver, hago un acercamiento y a continuación hago un cuadro
un poco más grande. Los hialinos son aquellos cilindros que nos van a traducir, pueden ser normales o puede ser una proteinuria inespecífica, ¿verdad? En el caso de los cilindros granulosos, puede contener estos cilindros hematíes, células epiteliales, y nos van a traducir siempre glomerulopatías, ¿de acuerdo? En el caso de los cilindros hemáticos, van a contener eritrocitos y nos pueden traducir glomerulonefritis, vasculitis, endocarditis, trombosis renal. En el caso de los cilindros leucocitarios, nos puede traducir pielonefritis, nefritis intersticial y necrosis papilar. En el caso de los cilindros séreos, vamos a contener proteínas plasmáticas y vamos a tener que nos van a traducir enfermedad renal crónica. Los cilindros grasos, lípidos, van a asociarse con síndrome nefrótico. Y los cilindros epiteliales, pues van a traducirnos un epitelio tubular descamado, y esto nos va a dar o nos va a traducir daño tubular, como puede ser necrosis tubular, ¿de acuerdo? Y aquí hago un poco más clara la exposición en cuanto a que los cilindros hialinos, pues nos pueden traducir orina concentrada, enfermedad febril o ejercicio extremo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama la proteína que los suele constituir? De Tamm-Horsfall. Proteína de Tamm-Horsfall, ¿no? Es una proteína que va a constituir a los cilindros hialinos. Los cilindros hemáticos casi siempre me traducen, dijimos, glomerulonefritis. Los cilindros leucocitarios me pueden traducir pielonefritis, y ya veo si tiene el cuadro apropiado para pensarlo, o nefritis intersticial, ¿de acuerdo? Que es un tipo de afección o lesión renal aguda de origen renal, ¿no? ¿Cuáles son los tres tipos de lesión renal aguda de origen renal fundamentalmente? Necrosis tubular aguda, 85%, nefritis intersticial y glomerulonefritis, ¿de acuerdo? La más frecuente es la necrosis tubular aguda, de origen renal. Y tenemos también cilindros de células tubulares renales, me habla de necrosis tubular aguda y de nefritis intersticial. Los cilindros granulares gruesos, ¿de qué me van a hablar? Pueden ser específicos, pero con fines de NAR, ojo, me van a sugerir necrosis tubular aguda. Granulares, necrosis tubular aguda. Cilindros serios, amplios, enfermedad renal crónica. ¿De acuerdo? Enfermedad renal crónica. Entonces ya llevamos 1, la duración de la enfermedad. 2, el urianálisis. Faltaría la tasa de filtración antes de empezar con lo que es propiamente la lesión renal aguda. Y la tasa de filtración, ¿qué métodos conocen ustedes para calcular la tasa de filtración? Pues hay varios, ¿verdad? El que por excelencia usamos es la depuración de creatinina o la tasa de filtración glomerular de creatinina. ¿Por qué se utiliza, Paulina, ¿por qué se utiliza la creatinina? Porque es un buen candidato. Porque es una molécula que casi al 100% se filtra, no se reabsorbe y no se excreta o secreta, ¿de acuerdo? Entonces es un buen candidato, pero no obstante no es perfecta. Da lugar a falsos positivos o negativos. ¿Por qué motivo? Porque conforme avanza la edad, después de los 40 años, ya se secreta por los túbulos, se empieza a secretar más, ¿de acuerdo? Esto es importante, porque depende de la masa muscular también. Y aunque es constante en un mismo individuo, si ese individuo de repente disminuye mucho de masa muscular, o si en un grupo etario está disminuyendo la masa muscular, como sucede en los ancianos, entonces no es tan confiable, ¿de acuerdo? Puede infravalorar en ese caso, ¿estamos de acuerdo? Puede infravalorar. Entonces tenemos que la creatinina es un método que se utiliza por práctico, pero no es perfecto. Se han utilizado tradicionalmente otros métodos, sobre todo con fines de investigación, como lo es la inulina. La inulina es mejor. La inulina es mejor para calcular la tasa de filtración glomerular. No obstante, por la disponibilidad de esta sustancia, no la podemos, que es un azúcar, ¿no? No la podemos, o no se hace de manera
rutinaria. ¿Qué otros métodos en forma más reciente han dado mayor utilidad, sobre todo aunados a la creatinina? La cistatina C. La cistatina C junto con la creatinina ha mostrado tener valor pronóstico. Pero con fines ENAM es muy probable que no les pregunten cistatina C. En todo caso, si les hablan de un método de más reciente origen o de más reciente inicio o aparición que aumenta la sensibilidad de la depuración de creatinina, sobre todo por el valor pronóstico que pueda tener, es cistatina C, ¿de acuerdo? Y hay varios artículos de New England que lo apoyan. ¿Qué otras situaciones tenemos que ver? La proteinuria, la hematuria, ¿verdad? Cuando hablamos de que una hematuria es importante, cuando hay más de 3 eritrocitos por campo de alto poder, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de que una proteinuria es importante, cuando hay más de 150 miligramos o 160 en 24 horas. Cuando hablamos de que una albuminuria es importante. Entonces decimos que es microalbuminuria cuando está mayor a 30, pero menor a 300. Y albuminuria importante cuando es mayor a 300. ¿De acuerdo? Entonces tenemos definiciones, ¿verdad? Proteinuria, 150 a 160 miligramos ¿en qué? En 24 horas. Proteinuria glomerular, de 1 a 2 gramos por día. O sea, si es de glomerular, pero no llega a rangos nefróticos. Pero es glomerular, pues ya es una consideración o una cantidad importante. Proteinuria en rangos nefróticos, igual o más a 3.5 gramos por 1.73 metros de superficie corporal. Metros cuadrados. Hematuria, la hematuria puede ser de origen renal o extrarrenal. Y en este caso puede ser glomerular, en el caso de que sea de origen renal, o extraglomerular. Y cuando es glomerular, característicamente se acompaña de cilindros, ¿de acuerdo? Cuando es glomerular, característicamente se acompaña de cilindros. Y entonces tenemos que la albuminuria en la detección de la afección renal también tiene un papel. Definimos albuminuria cuando es mayor a 30 miligramos por gramo, ¿verdad? En muestra de orina aislada. ¿Esto más o menos a cuánto equivale? ¿Cuántas cruces? Puede ser de 1 a 2, más de 2 cruces, lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Bien, aquí están los requisitos de cómo tomar esta muestra, de cómo procesar la muestra. Normalmente se tiene, una vez tomada la muestra, se tiene que procesar en la siguiente hora, ¿de acuerdo? Y tenemos otras aproximaciones como el cociente albúmina-creatinina, ¿verdad? Que vamos a hablar también de él. Pero entonces existen estas consideraciones. Entonces tenemos que la tasa de filtración glomerular, tenemos que como decíamos con Paulina, el candidato tiene que ser una sustancia que no se una a proteínas plasmáticas, que sea filtrada libremente por los glomérulos y no se reabsorba o secretada por los túbulos, como bien comentaba ella, ¿verdad? ¿Y cuál es la tasa de filtración glomerular normal? De 100 a 120 mililitros por minuto en un individuo con una superficie corporal de 1.73 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Esto es, o por 1.73 metros de superficie corporal. Esta es la tasa de filtración glomerular normal. ¿Hasta aquí estamos claros? Entonces, ¿vamos bien? Normalmente, para calcular la tasa de filtración, tendríamos que calcular o tendríamos que considerar una función, o es una función, la tasa de filtración glomerular, de la concentración de la sustancia en la orina entre la concentración en el plasma por el volumen, ¿no? Y ustedes lo van a ver así, que así lo calculan en el laboratorio. O sea, esta es la consideración que se hace en general para cualquier sustancia. Si aquí es creatinina, pues entonces la depuración o el depurado de creatinina será la concentración en orina de la creatinina entre la concentración en el plasma de la creatinina
por el volumen, ¿no? ¿Y cuál es el problema más frecuente que encontramos cuando a un paciente le queremos medir la depuración en una recolección de 24 horas? Que no recolecte todo, ¿no? Y entonces esta fórmula, no obstante, nos da un valor constante para ver si hubo errores en la recolección, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere? Pues se refiere a que esto nos dice que el volumen y la creatinina en orina es igual o tiene que ser igual a 15 por 20 mililitros por kilogramo para mujeres o 20 a 25 mililitros por kilogramo para hombres. Si es menor a eso, significa que no hubo una recolección adecuada, que se perdió orina, porque esta cifra se considera constante. Es algo que tenemos que considerar, ¿no? Vamos paso a paso entonces, y esta es una forma, una estrategia que tenemos para ver que la paciente o el paciente en cuestión no hizo una recolección completa. Considera la raza y que considera el sexo, ¿de acuerdo? Eso es importante, es una de las fortalezas. ¿Cuál es la que tradicionalmente hemos usado en el hospital? La fórmula de Cockcroft-Gault. ¿Y a qué se refiere o qué considera la fórmula de Cockcroft-Gault? Hace alusión a la edad, a 140 menos la edad, que es el primer término que se considera, por el peso, eso dividido entre 72, por creatinina. ¿Por creatinina qué? Por creatinina sérica. Y esto, en el caso de mujeres, se multiplica por 0.85, considerando que la masa muscular es menor. Entonces, considerando todo esto, debemos pensar que esta es una fórmula útil. De hecho, ha sido una fórmula útil durante varios años para calcular de forma aproximada la tasa de filtración de un paciente y con ello ajustar los medicamentos. De hecho, está aceptada por la Asociación Americana de Nefrología para calcular o ajustar la dosis de medicamentos en un paciente, ¿no? De acuerdo a la función renal, de acuerdo a la tasa de filtración glomerular. Tenemos que esta tasa de filtración glomerular, de acuerdo a esta iniciativa, ¿no? Que es Kadoki, ¿no? A esta iniciativa tenemos que sin enfermedad renal crónica, tenemos el estadio que podemos llamar 0, pero un paciente con riesgo. Y normalmente lo normal es que sea mayor de 90. 1, lesión renal con, filtración glomerular normal o aumentada y mayor a 90. 2, ligera disminución de la filtración glomerular, que va de 60 a 89. 3, moderada disminución, va de 30 a 59, y a esto le solemos llamar, o bueno, se puede dividir en 3A y 3B. 3A va de 40 y ¿qué? 45 a 59, y 3B 30 a 44, efectivamente, ¿no? 4 cuando da de 15 a 30, y 5 cuando se llama enfermedad renal terminal y es menos de 15 y nos habla de la necesidad de diálisis. ¿Esto cómo se consiguió? Con una recolección de orina, ¿verdad? De 24 horas. Que es el estándar de oro. La biopsia renal, entonces, va a tener algunas indicaciones. ¿Cuáles son de indicaciones para la biopsia renal? Para la biopsia renal son que haya lesión renal aguda o enfermedad renal crónica sin explicación contundente. Síndromes nefríticos, proteinúria y hematuria sin aparente explicación, para ver respuesta al tratamiento, para ver enfermedades sistémicas con enfermedad renal, y el ejemplo típico es lupus, y sospecha de rechazo de injerto, ¿no? En este caso, por ejemplo, no importa que sea monorreno por el injerto, ¿verdad? Le hacemos su biopsia si pensamos en rechazo o sospechamos en rechazo. Porque en general, el que sea monorreno es una contraindicación relativa. La excepción es que sea en un injerto o que sea biopsia de un injerto.
y para guiar el tratamiento. Estas son indicaciones para biopsia renal. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la biopsia renal? Se dividen, como les comento, en relativas y en absolutas. Dentro de las relativas tenemos riñón en cerradura o riñón ectópico, en cerradura dije, ¿verdad? Riñón en herradura, perdón. Enfermedad renal crónica terminal. ¿Por qué? Porque se suele decir que el paciente con enfermedad renal crónica terminal no tendrá un parénquima suficiente para ser biopsiado, pero es relativa. En algunos casos puede intentarse, ¿de acuerdo? Pacientes con múltiples quistes o enfermedad poliquística no son los mejores candidatos. Pacientes que tengan alteraciones o que sean monorrenos, como dije, ¿no? ¿Cuál es la excepción? El paciente que tenga un injerto y que se sospeche en rechazo. Y por otro lado tenemos las absolutas, y las absolutas sí son hipertensión, sepsis, ¿qué otra? Hipertensión descontrolada, sepsis y coagulopatía, ¿no? Coagulopatía, que el paciente tenga coagulopatía. Una contraindicación adicional es absoluta hidronefrosis. Bien, entonces, ya entrando a lo que es propiamente la definición de lesión renal aguda, tenemos que es una reducción aguda de la función renal determinada por un aumento de creatinina sérica en horas o en días o una disminución en la uresis. Y esto se considera entonces de horas a días. Consideramos pues que hay un aumento rápido de la creatinina, que puede haber oliguria aquí, a diferencia de la enfermedad renal crónica, y que hay síntomas que van a depender de la causa. Y aquí consideramos, aquí vemos la clasificación, que les pongo aquí de manera un poco más gráfica, y que me habla de una clasificación de que se divide en AQI1, AQI2 y AQI3. AQI1, ¿a qué hace alusión? A una disminución, un aumento, una disminución en la función, traducido como un aumento en la creatinina, en cuanto más de 0.3 miligramos por decilitro, eso en forma absoluta, o bien más de 1.5 a 2 veces la creatinina basal, ¿verdad? El estadio AQI2 hace alusión a un aumento de la creatinina de 200 a 300% o de 2 a 3 veces la basal. Y el factor tiempo aquí es importante, ¿verdad? Y el estadio AQI3 hace alusión a más de 300% o más de 3 veces la basal, ¿de acuerdo? O bien un aumento en la creatinina sérica mayor a 4 miligramos por decilitro. Eso en cuanto a la creatinina sérica, pero también puede considerar la uresis. En cuanto a la uresis, aquí uno va a decir que es un flujo urinario menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas. Aquí dos, un flujo urinario también en el mismo sentido y en la misma magnitud, menor a 5 mililitros por kilogramo por hora, pero por 12 horas. Y un AQI3 hace alusión a un flujo urinario menor a 0.3 mililitros por kilogramo por hora por 24 horas o anuria por 12 horas. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles van a ser los hallazgos clínicos que vamos a encontrar en el paciente con lesión renal aguda? Pues va a haber vómito, malestar, hipertensión, va a haber anasarca definida como una acumulación de líquido en 2 o más cavidades o también como edema generalizado. Va a haber dolor o puede haber dolor abdominal, puede haber coagulopatías, hay algo que por ejemplo se llama trombastenia del urémico, ¿no? Y la trombastenia del urémico es que funcionalmente las plaquetas no están bien, aunque el número no esté disminuido. A veces incluso también se acompañan de número disminuido, porque la vida media en la uremia disminuye, ¿no? O por la uremia disminuye. Entonces puede haber trombocitopenia, pero más frecuentemente es un déficit funcional, ¿de acuerdo? Entonces, trombastenia del urémico. Puede haber asterixis, como en
cualquier encefalopatía metabólica y puede haber confusión. Puede haber hipercalemia, y la pregunta que me tengo que hacer es si el paciente tiene datos de calocitosis, si tiene repercusión electrocardiográfica. Aumenta el riesgo de hipercalemia de calocitosis cuando la hipercalemia es mayor a 6.5. Entonces la cifra de 6.5 es una indicación para dar gluconato de calcio, ¿de acuerdo? Como para prevenir alguna arritmia. Puede haber acidosis metabólica de anion gap normal o elevado. Cuando son etapas 4 o 5, característicamente el anion gap es elevado. Cuando son etapas incipientes 1, 2 y a veces 3, el anion gap es normal. Es una acidosis hiperclorémica, ¿de acuerdo? Cuando son etapas 4 o 5, el anion gap es elevado. Y puede haber característicamente anemia, aunque no es lo más frecuente, ¿de acuerdo? No es lo más frecuente. ¿Por qué puede haber anemia? Por disminución de la vida media del eritrocito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en cuál es más frecuente la anemia? ¿En la enfermedad renal crónica o en la lesión renal aguda? En la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y puede haber hiperfosfatemia también. ¿A qué se debe la hiperfosfatemia? Entre otras cosas, a que puede haber hiperpara, pero eso sobre todo es en el crónico. En el agudo, entonces, ¿cuál sería la explicación? A que a nivel tubular no se excreta más el fosfato y este empieza a aumentar, ¿de acuerdo? Tenemos que en el contexto de una lesión renal aguda, los índices urinarios son importantes. Aquí hago una exposición en función de ¿qué? De la azotemia perrenal, azotemia postrenal, así se le suele llamar, como ustedes saben, y la enfermedad renal intrínseca. ¿Cuál de estas tres es más frecuente? La perrenal, ¿de acuerdo? Y tenemos que, ¿cuál es la etiología en el caso de la azotemia perrenal? Normalmente hipoperfusión renal. En el caso de la postrenal, alguna obstrucción. En general, ¿cuál es la principal causa de obstrucción? En general, hipertrofia prostática obstructiva. Porque ya se da a esta edad donde también puede haber hipertrofia prostática, ¿verdad? Entonces, hipertrofia prostática obstructiva es la principal causa, y la principal causa dada sobre todo por los hombres, ¿no? La razón Boone-creatinina nos va a hablar de la agudeza del cuadro, sin duda alguna, ¿de acuerdo? Siguiendo con la etiología, la enfermedad renal intrínseca puede dividirse en tres, dijimos, ¿no? ¿Cuáles son? Lesión renal aguda por necrosis tubular aguda, 2 por nefritis intersticial o 3 por glomerulonefritis. ¿Cuál es la más frecuente? Necrosis tubular aguda. Le sigue la nefritis intersticial y la última es la glomerulonefritis. Más o menos ¿en qué porcentajes? 85%, 10 a 15% y 5%. Aquí hablamos de enfermedad renal intrínseca. Siempre que quiera hablar de una enfermedad renal intrínseca, tengo que descartar la lesión renal aguda de origen perrenal y postrenal. O sea que la lesión renal aguda de origen renal o intrínseco es un criterio de exclusión, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos que, continuando con lo que les comentaba, la azotemia perrenal va a tener, ¿cómo vamos a encontrar la razón Boone-creatinina? Mayor a 20 característicamente. En cambio, en la de origen renal, ¿cómo va a estar? Menor a 20. Lo normal, ¿cuánto es? 1 a 10, pero se considera 20 como límite superior. Para la azotemia perrenal, esto va a estar aumentado. El sodio urinario, ¿cómo va a estar en la azotemia de origen perrenal? Bajo, porque hay avidez por el volumen, ¿verdad? Porque hay un déficit de volumen. El FENA, por tanto, en consonancia con esto, si el sodio urinario está bajo, ¿cómo va a estar el FENA? La fracción excretada de sodio, baja. Entonces es característicamente menor a 1%. ¿Y cómo va a estar la osmolaridad urinaria? Mayor a 500. El sedimento urinario característicamente es benigno y hay cilindros hialinos, dijimos la proteína de TAM, Horsfall, ¿de acuerdo?
En el caso de la azotemia postrenal, vamos a tener también una razón buncreatinina mayor a 20. El sodio urinario va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable? Porque al inicio puede estar disminuido, pero después, cuando ya hay necrosis y todo esto, como complicación de la obstrucción, puede estar aumentado, ¿de acuerdo? Entonces es variable. El FeNA también va a ser variable y la osmolaridad normalmente es menor a 400 miliosmoles. Aquí vamos a encontrar eritrocitos, ¿no? Por los litos, ¿se acuerdan que es una causa? O vamos a encontrar leucocitos, cristales de calcio, por ejemplo, que nos hablen de la obstrucción por litos de calcio. Y bueno, continuando con la enfermedad renal intrínseca, tenemos que esta a su vez se divide en isquémica o nefrotóxica. Característicamente la razón buncreatinina va a ser menor a 20. El sodio urinario, pues como es de origen renal, el déficit o la alteración va a ser mayor a 20, va a estar perdiendo sodio. El FeNA, en consecuencia con esto, va a ser mayor a 1%. Y esto sobre todo ¿en quiénes? En pacientes oligúricos. Entonces la necrosis tubular aguda se divide en oligúrica y poliúrica o normal, ¿no? O de uresis normal. ¿Cuál es la que tiene peor pronóstico? La oligúrica. La oligúrica es la que tiene peor pronóstico. Entonces, esto de que esta correlación de FeNA mayor a 1%, entonces me habla de algo de origen renal, se correlaciona sobre todo con se cumple sobre todo con los oligúricos, ¿de acuerdo? Y la osmolaridad urinaria va a estar entre 250 y 300. Vamos a encontrar cilindros granulosos, ¿verdad? Cilindros granulosos que se dan en la literatura como patognomónicos de necrosis tubular aguda. Entonces, cilindros granulosos, necrosis tubular aguda, ¿verdad? También puede haber cilindros tubulares o con células tubulares renales. La glomerulonefritis es la menos frecuente. También aquí vamos a tener una relación buncreatinina mayor a 20 y el sodio urinario va a ser menor a 20 y el FeNA va a ser menor a 1%. Se va a comportar como una renal en cuanto a índices urinarios. Y en la nefritis intersticial, ¿cuál es la principal causa de nefritis intersticial? Medicamentos. AINES, con más frecuencia AINES. Fiebre, eosinofilia y exantema. Muy bien, esa es la triada de hecho, ¿no? ¿Con qué ese porcentaje se cumple la triada? En un porcentaje realmente bajo, pero es la triada que se considera como muy orientadora de. Menos de 20 nos va a dar una relación buncreatinina menor a 20 y es variable el sodio urinario, normalmente puede ser menor o mayor a 1 el FeNA y es variable la osmolaridad. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? Característicamente leucocitos, vamos a encontrar cilindros leucocitarios y eosinófilos. Es muy, muy sugestivo de nefritis intersticial, un paciente que tiene cilindros con eosinófilos, cilindros leucocitarios con eosinófilos, ¿de acuerdo? Esto es bien, bien importante. ¿Y cuáles son los posibles escenarios o los posibles desenlaces? Que el paciente con lesión renal aguda se recupere completamente, que el paciente con lesión renal aguda evolucione hacia un crónico, una forma crónica, que haya una agudización en el paciente con enfermedad renal crónica, o sea, acute on chronic, o que haya una evolución hacia enfermedad renal terminal. Justamente lo que queremos prevenir es esto, y por eso el término lesión renal aguda lleva implícito el carácter de reversible, ¿sí? Tenemos que hacer hincapié en ello. ¿Cuáles son las causas pues tenemos que es perrenal, hipoperfusión, renal es de origen intrínseca y se divide en dos fundamentalmente. La principal es necrosis tubular aguda y se divide en nefrotóxica e isquémica. ¿Cuál de las dos más frecuente? Isquémica. Y también podemos tener nefritis intersticial, glomerulonefritis, vasculitis, ¿no? O podríamos considerar estas en un mismo apartado. Y por renal, pues vamos a tener obstrucción del flujo vesical, obstrucción de los ureteros, ¿verdad?
o obstrucción de un riñón único funcionante. ¿Cuál es la causa más frecuente? Dijimos, en general, hipertrofia prostática benigna u obstructiva. Entonces, estas son las consideraciones. Empezamos con la perrenal. La perrenal tiene una frecuencia de 40 a 80%. Es un rango amplio o una cifra que es bastante amplia en cuanto a sus extremos, pero no obstante hay que decir que es la forma más frecuente. La perrenal es la forma más frecuente. Se puede deber a choque, por tanto, o sea, una forma, puede ser por choque y es lo más frecuente, pero puede haber también ciertos medicamentos como ¿cuál? Como los CIECAS. ¿Cuál es el efecto de los CIECAS a nivel del glomérulo? A nivel de la arteriola eferente. Entonces, por eso es que los CIECAS causan lesión renal aguda, ¿de acuerdo? De origen, en este caso, perrenal. Los AINES, ¿a qué nivel tienen su efecto fundamentalmente en este contexto? Arteriola aferente. Disminuyen la vasodilatación y por tanto disminuyen el flujo y también causan lesión renal aguda. Son de las causas más importantes. ¿El FENA se puede alterar por diuréticos? Sí. ¿Cómo qué diuréticos? Característicamente furosemide y característicamente las tiazidas. Entonces, en un paciente que está tomando diuréticos, un FENA o una relación buncreatinina mayor a 20 y sobre todo un FENA mayor a 1% no es del todo confiable, ¿de acuerdo? O menor a 1% no es del todo confiable, ¿de acuerdo? Porque está alterado por el diurético. Si, digamos, aún saliendo o sea, ¿qué causaría el diurético? Causaría natriuresis, ¿verdad? Puede causar natriuresis. Entonces, ¿cómo estaría qué induciría el diurético? Pues induciría un FENA mayor a 1%, ¿de acuerdo? Bueno, se tiene que restablecer el flujo e evitar ciertos fármacos nefrotóxicos, ese es el manejo. Y hay que evitar que el paciente llegue a la oliguria, que se define como 400 a 500 mililitros por día, o una uresis horaria de 20 mililitros por hora. 20 por 24, ¿cuánto es? 480, ¿no? Más o menos es esto. Posrenal, ¿por qué la pongo en segundo lugar? Porque siempre hay que descartar causas perrenales y posrenales antes de considerar una necrosis tubular aguda o en general una lesión renal aguda de origen renal. Decimos necrosis tubular aguda como sinónimo porque es la más frecuente, pero hay otras, ¿verdad? Como la nefritis intersticial y como la glomerulonefritis. Hay hipertrofia, la hipertrofia prostática obstructiva es la causa más frecuente en hombres y normalmente la osmolaridad va a ser alta, el sodio urinario va a ser bajo y el buncreatinina alto, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a comportar como una lesión renal aguda de origen perrenal, pero ya cuando avanza y se ve afectado el parénquima, o sea, se convierte o afecta el riñón, entonces ya se va a comportar como tal. ¿Sí me explico? Ya no se va a comportar como perrenal. Entonces podríamos decir que aunque no es confiable o no se correlaciona muy bien el FENA, en el caso de origen posrenal, inicialmente se comporta como perrenal. O sea, menor a 1% y una buncreatinina mayor a 20. Pero después ya se comporta como renal cuando ya se afecta el parénquima. Y bueno, renal, que en frecuencia, ¿cuál es la más frecuente? Perrenal. ¿Le sigue la? No, la renal y luego la posrenal. En cuanto a frecuencia, ¿quedó claro? Renal y posrenal. Pero la lesión renal de origen, la lesión renal aguda de origen intrínseco o renal, es la principal causa de referencia al nefrólogo. Esa es la principal causa de referencia al nefrólogo. Entonces, son 50% de los casos de aquí referidos al nefrólogo. Porque ahí es cuando el médico internista o el médico de primer contacto dice, espérame, es de origen o parece de origen renal, entonces la tiene que ver un nefrólogo, ¿de acuerdo? Y es la segunda causa en frecuencia, después de la
perrenal. ¿Por qué mencioné en segundo lugar la postrenal? Porque hay que descartarla. Entonces tenemos necrosis tubular aguda, 85% de este tipo de lesión renal aguda. Nefritis intersticial le sigue en frecuencia, 10 a 15%. Y glomerulonefritis, 5%. De la necrosis tubular aguda podemos decir que causa lesión renal aguda y esta es isquémica o nefrotóxica. Hay cada vez con mayor frecuencia se está detectando o reconociendo la sepsis como una causa frecuente también. ¿Qué vamos a tener? Dijimos, por antonomasia vamos a tener cilindros granulares pigmentados y células epiteliales tubulares, ¿no? Los cilindros granulares se consideran patognomónicos, ¿de acuerdo? Y bueno, la necrosis tubular aguda se divide la forma isquémica, ya hablamos de la forma, isquémica. Ahora, tenemos una forma isquémica y una forma nefrotóxica. A su vez, la nefrotóxica va a considerar toxinas exógenas y toxinas endógenas. Dentro de las toxinas exógenas que siempre se nos mencionan y que siempre en el hospital tenemos que tener presente son los aminoglucósidos, es la anfotericina B, es vancomicina o aciclovir, sobre todo por vía intravenosa, y son medios de contraste, como los medios, o sobre todo los medios iónicos hiperosmolares, ¿de acuerdo? Entonces, les pueden preguntar, ¿por qué motivo causa la anfotericina lesión renal aguda de origen renal? Por vasoconstricción. ¿Qué trastorno hidroelectrolítico causa? Hipocalemia. ¿Qué trastorno de ácido-base causa a nivel renal? Acidosis tubular renal tipo 1, la anfotericina B. Son preguntas que, por ejemplo, para el examen de nutrición seguro les va a venir alguna encaminada a eso. La anfotericina B causa hipocalemia, acidosis tubular renal tipo 1 y causa también lesión renal aguda, elevación de creatinina como tal, ¿verdad? Por vasoconstricción. La vancomicina y el aciclovir son otros ejemplos. Y los medios de contraste, ¿no? Los medios de contraste. Y en ese sentido, ¿cuál es uno de los principales factores de riesgo para que un paciente tenga lesión por medio de contraste? Uno, que sea diabético y o hipertenso. Y dos, que esté mal perfundido o que tenga volemia disminuida. ¿De acuerdo? Entonces, ciclosporina da una acidosis tubular renal tipo 4. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las principales toxinas exógenas. ¿Qué podemos decir? Un comentario adicional de los medios de contraste como agentes nefrotóxicos es que, ¿cuáles son los más nefrotóxicos? Iónicos e hiperosmolares. Entonces, ¿qué vamos a escoger? Uno iónico y posmolar. 2. Se han hecho estudios para dar N-acetilcisteína, ¿no? Seguramente lo han escuchado, pero no hay en realidad una evidencia sólida. La Asociación Americana de Nefrología dice, bueno, dado que es medio inocua, no causa gran problema, y ante la posibilidad, puedes darla. O sea, no estarías incurriendo en mala praxis si la das, pero en realidad tampoco la evidencia es grande de que cause beneficio. ¿Qué otro? Bicarbonato. Hay un subgrupo de pacientes se vio que se beneficiaba, pero hay que tener cuidado con el bicarbonato por la sobrecarga de volumen. Un subgrupo de pacientes. Pero ¿qué es lo que sí, en realidad, qué es lo que sí se ha visto que mejora? La solución salina. 1 litro antes y 1 litro después. En las 12 horas peri estudio o alrededor del estudio, se ha visto que mejora o disminuye la probabilidad de necrosis, de lesión renal aguda, necrosis tubular aguda, ¿de acuerdo? Entonces es lo que tenemos. ¿Qué otros? Bueno, el bicarbonato, entonces, N-acetilcisteína con esa evidencia y sobre todo hidratar bien al paciente. Hidratar bien al paciente, ¿de acuerdo? Y dentro de las endógenas, ¿cuáles tenemos? La rhabdomiólisis. Y normalmente cuando hablamos de riesgo de rhabdomiólisis. Por ejemplo, yo puedo ver a un paciente que tenga que haya tomado estatinas y que de repente tenga de CPK 500, 600. Digo, bueno, ¿existe riesgo? Pues estrictamente hablando, sí existe un riesgo mayor que si la tuviera normal, pero no es significativo.
El riesgo de rhabdomiólisis es cuando la CPK es mayor a 20,000. Entre 20,000 y 50,000 encontramos los principales riesgos para lesión renal aguda de origen renal de tipo nefrotóxica, ¿verdad? Nefrotóxica. Otras toxinas son la hemoglobina, en el caso de la hemoglobinuria, hiperuricemia, ¿no? Como ustedes saben, y la proteína de Ben-Jones, que la vemos en el mieloma. ¿Con qué cursan característicamente los pacientes con rhabdomiólisis? Con hipercalemia, con hiperuricemia y con hiperfosfatemia. Y característicamente cursan con hipocalcemia. Como si fuera... Así es, pero de diferente origen, claro. Y aquí lo importante es que la hipocalcemia no la debemos tratar a menos de que haya síntomas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en realidad, después esos pacientes, si les damos calcio, pueden rebotar y hacer hipercalcemia, ¿no? Pero los, digamos, trastornos hidroelectrolíticos asociados son hipercalemia, hiperuricemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. La necrosis tubular aguda, de origen o de tipo oligúrico es la de peor pronóstico. Y aquí la pregunta es, ¿damos o no diurético para que se convierta en, digamos, de una uresis normal o poliúrica? La evidencia dice que no hay evidencia, pues, que diga que se puede convertir con diurético. Entonces, los diuréticos tienen impacto sobre todo ¿en qué? En pacientes con hipervolemia. O sea, la indicación es, en este contexto, que además el paciente tenga hipervolemia, ¿no? O que al estar tratando de reanimarlo, para que mejore, haga hipervolemia. Entonces, en ese caso podríamos dar diurético, ¿sí? Pero no hay evidencia de que, sin que haya hipervolemia, el tratamiento con diurético pueda cambiar de oligúrica a poliúrica. Entonces, tenemos que dar el tratamiento estándar. ¿Cuál es la de peor pronóstico entonces? La oligúrica, ¿verdad? La mortalidad en pacientes hospitalizados, aquí, es de 20 a 50%. 20 a 50%, y en pacientes en la UCI es del 70%. De tal forma que, esto es importante porque los nefrólogos cada vez le han dado más importancia a que un paciente hospitalizado, independientemente de la causa y del escenario, haga lesión renal aguda. Por el hecho de ya haber elevado creatinina más de 0.3 o más de 1.5 a 2 como mínimo veces, por ese hecho ya va a tener mayor mortalidad que si no hubiera elevado creatinina. Eso es importante, ¿de acuerdo? El otro subtipo de lesión renal aguda es la nefritis intersticial. Como muy acertadamente comentaba Ramón, los pacientes van a tener fiebre en un 80% de los casos, va a haber rash en 25 llegando hasta la mitad de los casos, y va a haber eosinofilia hasta en el 80% de los casos, ¿sí? Puede haber, como decíamos, la triada fiebre, rash y artralgias, solo se presenta en el 10 a 15% de los casos. Y puede esto evolucionar hacia una forma crónica o una crónica agudizada, ¿no? ¿Qué vamos a tener en el sedimento? Piuria, eosinofiluria y cilindros leucocitarios, ¿no? ¿Qué es lo más característico? Eosinofilia y cilindros leucocitarios, ¿verdad? Como en el caso de la nefritis intersticial. 10 a 15% del total de la aquirrenal, como comento. ¿Y cuál es la principal causa? Como bien comentaba Ramón, fármacos. La siguiente causa son infecciones. En los niños cambia un poco. En los niños la principal causa son las infecciones, ¿de acuerdo? En los niños. Y bueno, se da tratamiento de sostén, y cuando no responden, algunos pacientes pudieran responder a esteroides, aunque el tratamiento en este sentido con esteroides es controversial. Y finalmente la glomerulonefritis, ¿no? Dentro de este apartado de lesión renal aguda de origen renal. Nos va a dar hematuria, nos va a dar una hematuria característica con un sedimento activo. Vamos a tener, por tanto, eritrocitos dismórficos, cilindros hemáticos y proteinuria leve. Puede asociarse o no, pero puede haber edema e hipertensión, y pues va a ser causa de lesión renal aguda. El 5% de los casos del total de lesión renal aguda de origen renal.
Podemos también tener anticuerpos antimembrana basal glomerular, que son anticuerpos ¿contra qué? Contra la colágena, ¿verdad? Y que cuando afecta a pulmón se le llama síndrome de Goodpasture. Cuando afecta a pulmón a esta forma se le llama síndrome de Goodpasture, ¿de acuerdo? Podemos también tener inmunocomplejos, como en la nefropatía por IgA, que afecta, puede haber también algún tipo de glomerulonefritis, por ejemplo la postestreptocócica, que afecta o no afecta complemento, baja complemento, ¿de acuerdo? La nefropatía por IgA baja complemento, no. El lupus, sí, ¿no? Y puede haber formas pausinmunes, como cuál, como Wegener y como PAM. Wegener, afección de tracto respiratorio superior e inferior, y neuropatía, y además CEANCAS. PAM, polianquitis microscópica, afección pulmonar y patrón perinuclear en los ANCAS, o sea, PANCAS, ¿no? Wegener, CEANCAS, PAM, PANCAS. Hay una situación que se llama síndrome cardiorrenal, que puede englobar a una lesión renal aguda y que se divide en 5 tipos. Tipo 1, enfermedad cardíaca aguda, que lleva a enfermedad renal aguda. Tipo 2, enfermedad cardíaca crónica, que lleva a enfermedad renal crónica. Tipo 3, enfermedad renal aguda, que llega a enfermedad cardíaca aguda. Y tipo 4, enfermedad renal crónica, que llega a enfermedad cardíaca crónica. Finalmente, el tipo 5 es en donde hay enfermedad cardíaca y renal debida a enfermedad aguda o crónica. Y la causa más frecuente es, o con mucha frecuencia se ha descrito, sepsis. Sepsis, ¿de acuerdo? En el tipo 5. También pudiera ser en el contexto de diabetes mal controlada, pero se suele hablar en este caso mucho de sepsis, que pudiera dar ambas. Máxime con la definición ahora, ¿no? De falla orgánica, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿cómo hacemos de acuerdo a, cómo hacemos el riesgo, la evaluación de riesgo? Primero tenemos que ver si el paciente tiene factores de riesgo. ¿A qué factores de riesgo nos referimos? A estos. ¿Cuánto hablaré de que tiene factores de riesgo cuando tenga más de 2? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Pues son una tasa de filtración menor a 60, edad mayor a 65 años, comorbilidades como diabetes, hipertensión, ¿no? Sepsis, periodo perioperatorio, hipovolemia, una presión arterial sistólica menor a 100. Esto tiene que ver con el blanco, entonces, al tratamiento, ¿no? ¿De cuánto va a ser la presión sistólica blanco? 100 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Que esté tomando AINES, COX-2, inhibidores de la, ACE, o sea, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ARAS, aminoglucósidos o contraste iodado. ¿Por qué? Porque este es iónico. Entonces dijimos que el iónico y el hiperosmolar es el que más frecuentemente se asocia, ¿de acuerdo? Más de 2 o más factores de riesgo, tenemos riesgo de ¿qué? De AQI, de lesión renal aguda. Y en ese caso tenemos que solicitar niveles séricos de electrolitos y urinarios, ¿no? Tenemos que cuantificar el gasto urinario y tenemos que hacer un balance hídrico más exacto, más preciso. ¿Para qué? Para que el paciente no se nos vaya hacia un balance negativo. Ya tenemos aquí, ¿qué hacemos ahora? Aquí era con el riesgo. Ahora ya lo tenemos, pues se tiene que investigar urgentemente con ¿qué? Se tiene que investigar electrolitos séricos, urinarios, se tiene que investigar se tienen que pedir pruebas de funcionamiento hepático, glucosa, ¿no? Análisis de orina, por supuesto, sodio urinario. Si es mayor a 20, ¿de qué me habla? De un origen renal. Si es menor a 20, renal, ¿de acuerdo? Ultrasonido renal, sobre todo si hay datos o sospecha de obstrucción, ¿sí? Y también en todo paciente con AQI en las primeras 24 horas, si no responde al tratamiento, hay que solicitar un ultrasonido. Entonces, si les preguntan, ¿cuál es el siguiente estudio en caso de que no haya respuesta? Ultrasonido, en el contexto de un AQI, al que no se le ha hecho estudio de imagen. En casos seleccionados, tiene que solicitar ANCAS, cuerpos antimembrana basal glomerular, se tiene que solicitar una gasometría.
se tiene que pensar en rhabdomiólisis, se tiene que solicitar CK y niveles de lactato, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, esto puede hablar de sepsis, perdón. Y bueno, en el caso del tratamiento propiamente dicho, se tiene que restaurar la perfusión. ¿Cómo? Se puede dar un bolo de 250 a 500 mililitros en cristaloides, considerando una presión sistólica de ¿cuánto? Mayor a 100, dijimos, ¿verdad? Y que haya datos clínicos de eubolemia. ¿Y cómo vamos a valorar esto? A través de la uresis, ¿de acuerdo? Vamos también a optimizar la presión arterial, insisto, con una presión sistólica mayor a 100, ¿no? Y tenemos que evitar prescribir drogas de forma innecesaria como son AINES, o las retiramos de plano, como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como los ARAs, COX-2. Se deben evitar ciertos antihipertensivos, más bien se deben evitar los antihipertensivos cuando la presión sistólica es menor a 120, y se debe corregir, en el caso de que estén indicados y no quede otra, y tengamos que dar algún antibiótico como aminoglucósido, se tiene que corregir para el grado de tasa de filtración glomerular. Metformin, ¿con cuánto nosotros vamos a evitar metformin? Lo comentamos la otra vez con Yaret. ¿A partir de? O sea, ¿cuánto es eso? Decíamos que ahí había una variación entre la guía, ¿verdad? Y entre lo que decía el consenso. La guía dice 60 y aquí el consenso dice menos de 30 mililitros, perdón, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver a continuación en enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Y entonces evitar solución Harman. ¿Por qué evitamos la solución Harman? Porque tiene potasio y entonces puede aumentar la hipercalemia. Entonces es restaurar la perfusión. Las sulfonilureas también deben evitarse cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60. ¿No? Y cuando vamos a considerar indicaciones para referir a un nefrólogo, cuando el paciente tenga enfermedad renal intrínseca, que sospechemos, dijimos que de hecho es la principal causa de referencia a un nefrólogo, ¿verdad? 2, cuando haya necesidad de tratamiento sustitutivo o potencialmente haya esta situación. Y 3, cuando ocurra una lesión renal aguda en un paciente trasplantado o en un paciente con un riñón único. Bueno, en ese caso desde que hacemos o sospechamos lesión renal aguda hay que referir a un nefrólogo. ¿Cuáles son los factores que aumentan la susceptibilidad a la hipoperfusión renal? Pues ciertos factores que disminuyan la resistencia arteriolar, ¿no? Puede ser reducción o a la administración de ciertos inhibidores de prostaglandinas como AINES. Puede ser también a aquellos que tengan algún efecto en la arteriola aferente, ¿no? Como tacrolimus, como los medios de contraste, ¿de acuerdo? Y que tengan un efecto en la arteriola eferente, en la resistencia a la arteriola eferente, como los inhibidores de la recaptura, inhibidores de ARA2 o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿de acuerdo? Y en pacientes que tengan estenosis renal. Causas de hipoperfusión renal, dijimos hipovolemia, puede haber causas cardíacas o disminución en la resistencia periférica como se da en la sepsis. Pacientes en riesgo, ya dijimos cuáles son, solo para que lo tengamos más claro, es edad de 65 años o más, una nefropatía preexistente, comorbilidad, uso de fármacos nefrotóxicos, diagnóstico de sepsis, hipovolemia y hipotensión, un deterioro importante del funcionamiento renal o de las cifras de funcionamiento renal, una historia que puede llevar a obstrucción urinaria y el uso de medios de contraste osmolares o bien ionizantes, como son el yodo, los medios de contraste iodados. Y la prevención para la nefropatía, ya dijimos, identificar el riesgo y manejarlo
en concordancia cuando ya tengamos el diagnóstico. Normalmente, ¿cuáles son las guías de referencia para un paciente que requiera diálisis? ¿Cuáles son los criterios de diálisis? Hipercalemia, anasarca, acidosis refractaria de tratamiento, ¿y cuál sería otro? Encefalopatía urémica, pericarditis, ¿verdad? La sospecha de un diagnóstico que requiera tratamiento por un nefrólogo, como es una lesión renal aguda de origen renal y el paciente que ya tiene daño renal o que ocurre en pacientes trasplantados. Las reglas son: la lesión renal aguda es una entidad potencialmente reversible, por lo que su identificación es muy importante. Actualmente, con un aumento mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, podemos hablar de lesión renal aguda. La principal causa de la lesión renal aguda es la de origen perrenal. Otras causas incluyen la lesión intrínseca renal y la posrenal. Dentro del algoritmo del paciente con lesión renal aguda está la evaluación del riesgo. Dentro de los factores de riesgo conocidos está la edad mayor de 65 años, la comorbilidad, una tasa de filtración menor a 60 mililitros por minuto, hipovolemia con una presión sistólica o arterial sistólica menor a 100, uso de AINES, aminoglucósidos y empleo de medio de contraste, sobre todo de ciertas características, ¿verdad? Y para la lesión renal aguda establecida se debe investigar la causa, restablecer la perfusión renal y prescribir adecuadamente los medicamentos. Se debe tener en mente la necesidad de referir al paciente con un nefrólogo, ¿de acuerdo? Y volvemos al caso clínico. Femenino de 78 años de edad, traída por un cuadro de dolor en fosa ilíaca izquierda con sospecha de diverticulitis aguda. La paciente cuenta con una tasa de filtración glomerular de 35 mililitros por minuto, hipertensión tratada con enalapril, diabetes tipo 2 tratada con metformin y una semana antes fue tratada con trimestoprim por una infección de vías urinarias. A su ingreso se le encuentra febril, 38 grados, hipotensa, 80-50 y con frecuencia cardíaca de 120, con saturación de oxígeno de 96% y gasto urinario de 5 a 10 mililitros por hora. Los laboratorios reportan creatinina de 4.5 y ¿estaría en oliguria este paciente? Sí, ¿no? 20, menos de 20 mililitros por hora. Los laboratorios reportan creatinina de 4.5, potasio de 7.1 y pH de 7.25, con lactato de 8. ¿Qué grado de lesión renal tiene el paciente? En el seguimiento urinario usted encuentra cilindros granulares. La FENA se reporta mayor a 1. La principal causa de lesión renal de este paciente es la presión arterial que usted considera como meta en este paciente es, y sería todo en cuanto a lesión renal aguda, ¿de acuerdo? Tenemos de conocer la definición de la enfermedad renal crónica, entender a la enfermedad renal crónica como una entidad irreversible, conocer la estratificación de la enfermedad renal crónica y enunciar las principales metas en el manejo de la enfermedad renal crónica, así como revisar el algoritmo propuesto para el abordaje del paciente con enfermedad renal crónica. ¿Escucha bien? Aquí. El caso clínico correspondiente es de un paciente masculino de 52 años de edad, quien cuenta con los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión de varios años de diagnóstico, presenta edema de miembros pélvicos de una semana de evolución, prurito, palidez de tegumentos, también refiere disnea de medianos esfuerzos, y la exploración con palidez de tegumentos, murmullo vesicular disminuido en base derecha. Los laboratorios reportan hemoglobina de 8.9, glucosa de 164, creatinina de 6.2, potasio de 7.5 y sodio de 128. El electrocardiograma reporta ondas T combinadas en todas las derivaciones y la gasometría arterial con pH de 7.28, PO2 de 82, CO2 de 32 y bicarbonato de 10. De acuerdo al cuadro del paciente, señala la afirmación correcta. En la enfermedad renal crónica avanzada se suele observar acidosis hiperclorémica. Está alterada la capacidad para excretar ácidos orgánicos. La administración de gluconato de calcio está indicada en todo paciente con potasio mayor a 6. Característicamente se puede observar estrechamiento del QRS y prolongación del QT.
Bueno, se define a la enfermedad renal crónica como las alteraciones en la función renal o albúmina que persiste por meses a años y que se caracterizan por su irreversibilidad. En términos generales, hablamos de más de 3 meses. Y los pacientes también suelen tener quistes a otros niveles, suelen tener de forma asociada aneurismas, divertículos y en algunos casos fibrosis hepática. La creatinina sérica es un marcador poco sensible de daño, como habíamos comentado, ¿no? Y otra de las cosas importantes es que ¿de qué mueren los pacientes con enfermedad renal crónica? Normalmente mueren de causas cardiovasculares. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Dentro de las principales causas, aquí les pongo las principales y con mucho, 43.2% en esta serie, que asumo que es representativa, corresponde a diabetes y 23% a hipertensión arterial. Las dos principales causas con mucho. Tenemos que la forma de estadificarla, de dividirla, es en estadio 1. En el estadio 1 hay daño renal con una tasa de filtración glomerular normal. Y normalmente esta llega a ser de 90 o más. Característicamente, o bueno, en la clasificación que les leí hace un rato, se habla de un estadio 0, donde la tasa de filtración es normal, pero hay factores de riesgo, ¿de acuerdo? En el estadio 1 hay ya un daño renal. En el estadio 2 hay daño renal, con disminución moderada de la tasa de filtración. Esta va de 60 a 89. En la tasa 3 hay disminución moderada y va de 30 a 59. Y la tasa 4 va de 15 a 29. Y la tasa 5 es menor a 15. Esto es lo que corresponde a la clasificación de Kadocki para la enfermedad renal crónica en función de la tasa de filtración glomerular. Siempre que hablamos de un examen, tenemos que traer a colación por lo menos para mencionarles la clasificación de Mogensen que se corresponde con la clasificación de KDIGO, que es la que les comenté. Y en ella, en la etapa 1, hay hipertrofia e hiperfiltración glomerular. Se supone que reversible. Esto sobre todo ¿para qué es? Para nefropatía diabética. Para nefropatía diabética, ¿de acuerdo? Que la menciono porque la diabetes es la principal causa de nefropatía crónica, de enfermedad renal crónica terminal. En la etapa 2 hay lesiones estructurales glomerulares y normalmente se presenta como silenciosa. Hay normoalbuminuria, o sea, ¿de cuándo sería la albuminuria? ¿Menor de 30. En la nefropatía incipiente hay microalbuminuria, o sea, entre 30 y 300. Y en la nefropatía manifiesta, normalmente esta se presenta después de 10 años de diagnóstico, tanto de la diabetes como de la hipertensión. Y en la enfermedad renal crónica terminal es cuando la depuración es menor a 15, de acuerdo a KDIGO, y en este caso hay una caída importante también de la tasa de filtración, hay renina baja y hay histológicamente glomerulosclerosis nodular. ¿Cuál es la lesión característica de la nefropatía diabética? Wilson, ¿de acuerdo? Dentro de los hallazgos, entonces, se presenta normalmente cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 5 a 10 milímetros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal. ¿Cuáles son estos hallazgos? Entonces, ya se detectan estos hallazgos, pero en una etapa avanzada, en un Kadocki 5. Y vamos a tener anorexia, náusea, vómito, irritabilidad, insomnio, memoria alterada, parestesias, síndrome de piernas inquietas, prurito, alteraciones menstruales. Se puede presentar lo que decíamos, la trombastenia del urémico. Se puede presentar equimosis a diferentes niveles. Hay dolor abdominal, también puede haber dolor abdominal. En casos un poco más floridos, aliento urémico, encefalopatía urémica, serositis, ¿de acuerdo?
Entonces puede haber encefalopatía urémica, asterixis, mioclonos y a veces convulsiones. Aquí está de manera un poco más detallada las diferentes manifestaciones desde sistema nervioso central, encefalopatía urémica, polineuropatía periférica y neuropatía autonómica. La enfermedad renal crónica por sí misma puede condicionar polineuropatía, ¿de acuerdo? Puede haber a nivel hematológico anemia, disfunción plaquetaria, lo que les decía que se llama trombastenia del urémico, y puede haber un déficit inmune también. Los pacientes normalmente tienen mayor predisposición a infecciones y por tanto requieren la vacunación contra el neumococo con un nivel de evidencia 2, ¿de acuerdo? También vamos a tener que a nivel cardiovascular va a haber una hipertensión dependiente de volumen. Fundamentalmente la hipertensión es porque retienen líquido, entonces va a ser dependiente de volumen. Va a haber insuficiencia cardíaca congestiva y pueden también tener datos de Zika. De hecho, la principal causa de muerte es por causas o de origen cardiovascular en el paciente con enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? A nivel de aparato digestivo, pues son muy frecuentes las náuseas, el vómito, el síndrome hémetico y puede haber incluso mayor riesgo de úlceras. ¿Con qué se suele asociar a nivel gastrointestinal la diálisis? ¿Con qué lesiones? Angioectasias o angiodisplasias, ¿verdad? Entonces, pacientes con diálisis se suelen asociar o suelen tener con mayor frecuencia angiectasias. Las angiectasias se presentan como hemorragia de tubo digestivo de origen obscuro o desconocido, y el origen, cuando ya se investiga, se sitúa en el intestino medio. Muy bien. Puede haber también en el sistema locomotor prurito, puede haber síndrome de piernas inquietas. Estos pacientes hacen con mayor frecuencia hiperglucemia. ¿Por qué hacen con frecuencia hiperglucemia? Por las bolsas de diálisis, ¿verdad? Las bolsas de diálisis. Y hacen también hipoglucemia, porque aumenta la vida media de los hipoglucemiantes orales y porque las insulinasas no se producen y por tanto la vida media de la insulina también aumenta. ¿De acuerdo? Y a nivel de los trastornos electrolíticos y de equilibrio ácido-base, suele haber característicamente hiperfosfatemia, hipocalcemia e hipermagnesemia. ¿Cómo se llama el trastorno endocrino más frecuentemente en este caso? Hiperparatiroidismo secundario. Y bueno, en este caso, con los pacientes, vamos a tener que el paciente con enfermedad renal crónica, tenemos que considerar el tratamiento de la enfermedad subyacente, el tratamiento de los efectos de la enfermedad renal crónica y el tratamiento propiamente de la función renal, que muchas veces requiere tratamiento sustitutivo, ¿de acuerdo? Y vamos también a tener entonces diálisis, hemodiálisis y trasplante renal. En general, de manera muy general, ¿quiénes son los mejores candidatos para diálisis o para hemodiálisis? Para diálisis peritoneal, los mejores candidatos son pacientes jóvenes no diabéticos. En el caso del paciente diabético, con frecuencia requiere hemodiálisis. ¿Cuál es el problema de la hemodiálisis? Los cambios de volumen y la hipovolemia consecuente, ¿de acuerdo? Es importante mencionar que si ustedes se van a revisar la literatura, ¿con qué les va mejor? ¿Con hemodiálisis y con diálisis peritoneal? En realidad no hay un estudio que señale de manera fehaciente que se prefiera uno sobre otro. En el primer mundo, el tratamiento de elección es la hemodiálisis, pero la diálisis peritoneal ofrece algunas ventajas como una mayor independencia y en ciertos pacientes, en un subgrupo de pacientes, en estudios pequeños se ha visto que puede ser de mucho más utilidad. Pacientes no diabéticos y jóvenes, ¿de acuerdo? El escenario que ustedes incluso recordarán en su internado o en su formación como médicos, el escenario que da el paciente diabético con diálisis peritoneal es a veces un tanto deprimente, ¿verdad? Porque se infecta y está constantemente internado o hospitalizado por cuadros infecciosos. Entonces, ese es en general el tratamiento del paciente. Y tenemos entonces que afirmaciones con trascendencia o significancia clínica. Se define a la enfermedad renal crónica ¿en qué términos? En términos de la tasa de filtración glomerular, incluso nos sirve para clasificarla. Y por otra parte,
también por la albúmina urinaria. Y para estandarizar ese valor de albúmina, lo que hacemos es que hacemos un coeficiente de albúmina creatinina urinaria, ¿de acuerdo? Las 4 intervenciones que tienen mayor impacto en un paciente con enfermedad crónica van a ser control de la hipertensión, con una meta o un blanco de menor a 140/90 de milímetros de mercurio, y cuando es hipertenso, esa tiene que ser menor a 130/85, ¿no? Uso de enzima convertidor de fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o de los bloqueadores de angiotensina. Y también, ¿por qué? Porque ellos van a tener un impacto en la albuminuria. Del control de la diabetes, ¿con qué? ¿Cuál es la meta? Una hemoglobina glucosilada menor a 7, ¿sí? Y la corrección de la acidosis metabólica. Estas son las principales medidas en términos de impacto que se pueden tener en un paciente con enfermedad renal crónica. Un aspecto importante es una aproximación en cuanto a la seguridad o que prepondere la seguridad del paciente. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a corregir muchas de las dosis de los medicamentos que toma en función de su tasa de filtración glomerular. Y vamos a evitar al máximo la prescripción de algunos otros. Como ya se comentó que la principal causa de muerte en pacientes con enfermedad renal crónica es la enfermedad cardiovascular, el panel de expertos señala que es recomendable iniciar tratamiento con estatinas. Y se debe referir a un nefrólogo para la enfermedad crónica avanzada, o sea, desde CADIGO 4, 5, ya el paciente tiene que estar con un nefrólogo. Y algunos especialistas mencionan que incluso desde antes. En cuanto al abordaje del paciente, en cuanto a lo que podríamos llamar algoritmo del paciente o manejo razonado, pues este se va a establecer de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, y aquí se divide en G1, G2, G3, A, G3B, G4 y G5 de acuerdo a esta tasa de filtración, y 2 de acuerdo a la albuminuria. Tenemos entonces que en este sentido, aquí vemos la correspondencia de los grados con la tasa de filtración. Tenemos en qué casos ya se tiene que referir a un paciente. Aquí tenemos las coordenadas, 3A con una albuminuria que vaya mayor a 300, entonces, por gramo, entonces la referencia tiene que ser inmediata, ¿de acuerdo? Y así podemos ver de qué manera o en qué momento tenemos que referir al paciente. Un paciente que puede tratarse por el médico de primer contacto del internista, puede ser un paciente que está en una etapa G2, una tasa de filtración de 60-89 y que tenga una microalbuminuria, que esta vaya entre 30 a 299 o 300 miligramos por gramo. Y bueno, en el abordaje, en el algoritmo, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Primero, ver las condiciones de riesgo que aumentan la probabilidad de enfermedad renal crónica. Y entonces, el control de la diabetes, edad mayor de 60 años, tenemos que enfocarnos al control de la hipertensión, ciertos grupos étnicos como los latinos, por ejemplo, tenemos mayor riesgo, historia familiar de enfermedad renal crónica, historia de AKI o de lesión renal aguda y enfermedad cardiovascular, así como obesidad, son los principales factores de riesgo que aumentan la probabilidad de enfermedad renal crónica. ¿Cuál es el más importante o los dos más importantes? Decía, diabetes e hipertensión. Una vez que entonces tenemos el grado o la etapa de enfermedad renal crónica, y entonces cuando esta se sitúa en una tasa de filtración glomerular menor a 60, entonces en ese caso tenemos que considerar lo siguiente. Por una parte, ajustar las dosis de los medicamentos, reducir los factores de riesgo para una eventual lesión renal aguda, reducir o evitar la nefropatía por contraste, entre otras cosas, evitando estos estudios a menos que sean estrictamente necesarios,
evitar metformin, ¿de acuerdo? Y esto es lo que comentaba. Y en la etapa, cuando tenemos una razón albúmina-creatinina mayor a 30 miligramos por gramo, entonces también tenemos que hacer las siguientes consideraciones. Evitar la progresión de la enfermedad renal crónica y las complicaciones, como manteniendo una presión en menor a 140/90, considerar el blanco de menor a 130/85, y aquí comentan 130/80 en pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Y tenemos que dar entonces inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Tenemos que disminuir la ingesta de sodio a menos de 2 gramos por día, y si se requiere, si el paciente cursa con hipervolemia, tenemos que dar diurético. Para el caso del paciente con enfermedad renal crónica con esa tasa o menos, o sea, a partir de esta, pero o menos, tenemos que disminuir o enfocarnos a tratar de disminuir el riesgo cardiovascular. Considerar entonces una terapia hipolipemiante, sobre todo basada en estatinas. Entonces vamos a considerar o hacer las siguientes consideraciones, que es ajustar el tratamiento, evitar el uso de AINES, sobre todo cuando es menor a 60 la tasa de filtración, o cuando se aproxima a 45, y continuar el uso, se puede continuar el uso de metformin, lo que les decía. Pero cuando la tasa de filtración es menor a 45 y se aproxima a 30, se debe, o sea, cuando se llega a 30, se debe usar el uso de el metformin con monitorización. Cuando la tasa de filtración es menor a 30, se debe evitar metformin, se deben evitar bifosfonatos y se deben evitar completamente AINES, ¿de acuerdo? Por otra parte, para prevenir las complicaciones, en función de la tasa, decía que tener un blanco en la presión arterial menor a 140/90, ¿no? La hemoglobina glucosilada tiene que ser como máximo de 7%, y se tienen que evitar las complicaciones como anemia, se puede dar eritropoyetina. ¿Cuál es la cifra de hemoglobina que nos dice que un paciente es candidato a eritropoyetina? Menor a 10 gramos por decilitro, ¿de acuerdo? Y se debe vacunar al paciente contra influenza y neumococo porque se considera un paciente inmunodeprimido. Y por otra parte, se debe disminuir el riesgo cardiovascular, como comenté. Recomendaciones para referir a un nefrólogo. Las recomendaciones para referir a un nefrólogo son una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal, que corresponde a las categorías G4, G5. Normalmente una caída de más de 25% en la tasa de filtración glomerular, progresión a enfermedad renal crónica, con una intensidad y una dirección clara, o sea que el paciente está deteriorando, que haya un hallazgo consistente con albuminuria, que haya hematuria no explicada, que haya datos de hiperparotiditismo secundario, la forma más frecuente de hiperparotiditismo, que haya una acidosis de anion gap elevado, y que haya anemia por enfermedad crónica, ¿verdad? Esos serían los datos que nos darían o que nos dirían que es pertinente referir al paciente. También, cuando el manejo de la hipertensión no tenga el impacto que queríamos. ¿Cuál es el blanco, Natalia? Natalia, ¿cuál es el blanco de la hipertensión en el paciente con enfermedad renal crónica? 140/90, y el diabético, o que si hay coexistencia de diabetes, 130/85, ¿de acuerdo? También se debe manejar el potasio sérico. ¿Cuáles son las medidas que usamos para manejar la hipercalemia? Salbutamol, soluciones polarizantes, hay un riesgo de hipoglucemia, hay que tener cuidado. Resinas, estas son menos o tienen un impacto menor. ¿Y qué otra? Diálisis. Y antes de la diálisis podemos dar diurético también, los diuréticos de tipo furosemide, ¿de acuerdo? Esto es importante. ¿Cuándo daríamos gluconato de calcio?
cuando el potasio es mayor a 6.5, ¿de acuerdo? O cuando hay datos de calocitosis, sería la otra situación. Y cuando hay nefrolitiasis extensa o recurrente, también cuando nos encontramos con una enfermedad renal hereditaria como es la enfermedad poliquística renal. Entonces, las perlas para esta ocasión son que la enfermedad renal crónica es definida como una tasa de filtración glomerular de menos de 90 mililitros por minuto por 1.73 metros de superficie corporal y o marcadores de daño renal por al menos 3 meses. En la práctica clínica, las pruebas más comúnmente usadas de la función renal incluyen la tasa de filtración glomerular y la albuminuria. Y de esta, la que más sensibilidad tiene es la razón albúmina creatinina. Se debe solicitar la prueba de función renal a diabéticos e hipertensos. El manejo de la enfermedad renal crónica incluye la reducción del riesgo del paciente y la reducción de complicaciones tales como lesión renal aguda, enfermedad cardiovascular, anemia, acidosis metabólica, así como enfermedad ósea. La prevención requiere mantener una presión arterial menor a 140/90 y en pacientes de alto riesgo menor a 130/80. Se debe tener como una meta una hemoglobina glucosilada menor o igual a 7%, y se debe evitar los fármacos nefrotóxicos que aumentan el riesgo de progresión. Continuamos con el caso clínico. Masculino de 52 años de edad, quien cuenta con los antecedentes de diabetes tipo 2 e hipertensión de varios años de diagnóstico. Presenta edema de miembros pélvicos de una semana de evolución. Prurito, palidez de tegumentos. También refiere disnea de medianos esfuerzos. A la exploración con palidez de tegumentos, murmullo vesicular, disminución en base derecha. Los laboratorios reportan hemoglobina de 8.9, glucosa de 164 miligramos por decilitro, creatinina de 6.2 y potasio de 7.5. Sodio de 128 y el electrocardiograma reporta ondas T acuminadas, o sea, tiene datos de calocitosis. La gasometría arterial con pH de 7.28 y PO2 de 82 con PCO2 de 32. El bicarbonato de 10. De acuerdo al orgánicos. ¿De acuerdo? Y eso sería todo en cuanto a enfermedad renal crónica, chicos. Seguimos con